Bien, buenas tardes a todos los alumnos. Esta es la sesión número 3 en la cual vamos a platicar un poco sobre las definiciones en parasitología. Y primero que nada tendríamos que decir que un parásito es todo ser vivo, animal o vegetal, que pasa una parte o la totalidad de su existencia en el interior o en el exterior de otro ser vivo de mayor orden, es decir, que es más grande que él, del cual se nutre a sus expensas y puede causarle o no daño aparente o inaparente. Esta definición es muy interesante porque primero establece cosas que son básicas para comprender el parasitismo. Puede ser un animal, en el caso de los humanos y otros animales, puede ser un vegetal, porque también las plantas pueden ser parasitadas por otras plantas y los parásitos pueden pasar una parte de su vida o toda la vida dentro de su hospedero o fuera de él también, ¿no? Como el caso de los piojos, por ejemplo. Los parásitos y el hospedero tienen que ser de diferente especie, de diferente orden, y usualmente quien está infectado por parásitos pues suele ser un organismo más grande. Algo también importante es que los parásitos siempre tienen que causar daño al hospedero, es decir, causan daño de la persona o el ser del que se alimentan. El parasitismo, en este sentido, pues tendría que suceder cuando un ser vivo de menor orden, menor complejidad, se aloja en otro ser de distinta especie a él, del cual por supuesto que se alimenta. El parasitismo también puede definirse como una relación simbiótica establecida entre dos microorganismos, dentro de los cuales uno es el huésped, es decir, quien tiene el parásito es el huésped u hospedero, y el otro es el ser parasitante que se va a aprovechar de los nutrientes del huésped, de su capacidad de protegerlo y darle cobijo. Siendo el caso, la parasitología, pues, es la ciencia que va a estudiar a los organismos parásitos y se va a encargar de darnos a conocer su morfología, sus ciclos de vida, los hospederos más comunes, las formas de diagnóstico y tratamiento, etc. Para los fines de este curso, por supuesto, lo que nos queda por repasar es la parasitología médica, que tradicionalmente va a estudiar a los protozoarios, que son organismos unicelulares, a los helmintos, que son clásicamente conocidos como los gusanos parásitos, y también podemos admitir en estos términos, por ejemplo, a las enfermedades transmitidas por vector, como lo son por la picadura de mosquitos o chinches, y a los artrópodos, como es el caso de los piojos o las garrapatas. La parasitología puede clasificarse básicamente en tres divisiones. La parasitología clínica, que se enfoca al estudio de los parásitos en humanos; la zooparasitología, que es el estudio de los parásitos en animales; y la fitoparasitología, que se encarga del estudio de los parásitos presentes en las plantas. Es importante también mencionar las diferentes asociaciones que existen entre los seres vivos. Aquí tenemos algunos ejemplos y podríamos definir como inquilinismo a la asociación que existe entre dos seres, en la cual uno, el que es inquilino, utiliza como morada las estructuras o cavidades de otro organismo, es decir, el huésped, y no ofrece ninguna ventaja para el huésped, pero sí el inquilino toma ventaja o protección del otro ser.
puede o no causarle daño, pero digamos vive dentro de él. Un ejemplo sería los pájaros carpinteros que en los orificios de los árboles, de los troncos de los árboles, hacen sus nidos para tener a sus polluelos. Entonces, el pájaro carpintero es inquilino de un árbol o de los troncos de los árboles. Otra asociación importante es el comensalismo, y esta es una asociación donde dos seres vivos pues conviven. Uno va a ser el huésped y uno es el comensal. El comensal se alimenta básicamente de los nutrientes que están eh, en el huésped le proporciona. Sin embargo, este comensal no causa daño. Digamos, come de las sobras o de lo que el organismo mayor no necesita. Tanto es así que nosotros tenemos microbiota comensal en nuestra piel, en nuestros intestinos, el cuero cabelludo, etcétera, que son completamente normales, necesarias para nuestro adecuado crecimiento. Y un ejemplo podría ser estos peces que viven muy pegados a los tiburones. Los peces rémora se alimentan de los desperdicios que dejan los tiburones al alimentarse de presas mayores, porque ellos son los cazadores por excelencia, y estos peces pues viven ahí pegaditos comiendo de las sobras, o también en ciertas ocasiones los tiburones pues son parasitados por algunos otros seres que se adhieren a las aletas o a la superficie del tiburón, y los peces rémora pues los limpian o comen a estos parásitos que pueden ser perjudiciales. Viven juntos en una asociación comensal, no se causan daño y al contrario pues, se ayudan entre ellos. Otra asociación es importante, como es el mutualismo, y es una asociación biológica en la que dos seres vivos, de diferente especie por supuesto, reciben beneficio sin que tengan dependencia necesaria para su existencia, ya que cada uno pues, puede sobrevivir uno sin el otro. El ejemplo sería los peces payaso y las anémonas. En esta asociación mutualista, ambos reciben beneficio. Por ejemplo, el pez payaso de una anémona recibe su casa o un lugar donde protegerse de los depredadores, pero si en algún momento separamos al pez payaso de las anémonas, ambos pueden vivir perfectamente uno sin el otro. Digamos, sería una relación. Juntos se benefician, pero si son separados, pueden seguir viviendo. Por el contrario, la simbiosis, pues es similar al mutualismo, pero en la simbiosis los organismos dependen total y completamente uno del otro. Entonces, los simbiontes necesitan estar siempre asociados con el otro microorganismo u organismo. Un ejemplo sería las abejas y las flores. Las flores necesitan de las abejas para que polinicen y se reproduzcan, y las abejas de las flores para poder producir la cera y su miel para continuar alimentándose. Si falta una, la otra especie se ve directamente afectada. Es decir, esta relación es de codependencia, es una relación muy estrecha en la cual ambos simbiontes se necesitan para sobrevivir. Por último, tenemos dos asociaciones biológicas, el parasitismo, la que hemos hablado, y en donde un organismo se aloja en otro para vivir a expensas de él y sobre todo causarle daño. Y el depredatismo, que en donde estas asociaciones, uno es el depredador y el otro es la presa. Es decir, en la naturaleza tenemos organismos que tienen que cazar a otros para regular poblaciones, para alimentarse, para mantener los equilibrios en el ecosistema. Es la supervivencia del más apto.
Vamos a hablar a continuación de las modalidades del parasitismo. Primero, podríamos clasificar a los parásitos dependiendo del tiempo de infestación que provocan. Un parásito es temporal o transitorio cuando momentáneamente depende del huésped para completar algún ciclo en su desarrollo. Por ejemplo, las pulgas. Las pulgas de nuestras mascotas necesitan de ellos durante un momento de su vida porque son hematófagas, se alimentan de la sangre de los animales, porque esto les promueve alimento, pero también pueden estar fuera o lejos del animal si no necesitan alimentarse. Esto los hace temporales o transitorios. Los parásitos también pueden hacer parasitismo periódico cuando el parásito necesita, durante una parte de su ciclo de vida, alternar la vida parásita, pero después puede hacer vida libre. Es decir, va a tener que ser parásito en algún momento, pero después de eso puede ejercer su vida libre. Un ejemplo serían las larvas de la avispa esmeralda. Y esta avispa lo que hace es inyectar sus huevecillos dentro de otros insectos, como cucarachas o cochinillas o etcétera. Los huevecillos eclosionan dentro del otro insecto. Cuando las larvas salen, comienzan a alimentarse del otro insecto que está parasitado, por supuesto, invariablemente muere. Y esas larvas logran desarrollarse para convertirse después en avispas adultas. Entonces cumplen la función de ser parásitos periódicos porque necesitan alimentarse de otro ser durante una parte de su vida, pero después hacen vida libre. Los parásitos permanentes, por el contrario, siempre tienen que ser parásitos. No pueden hacer vida libre, no lo pueden hacer momentáneamente, es decir, son permanentes u obligados y siempre tienen que estar dentro de un huésped para desarrollarse. Un ejemplo es la Taenia solium o la ya conocida como solitaria, que únicamente puede desarrollarse dentro de un organismo. Otra definición importante es el huésped u hospedero, y los hay de dos tipos. Comparto, en parasitología, el huésped u hospedero es la persona, el ser vivo que aloja en su interior a un parásito. Puede haber un huésped definitivo, que es donde el parásito se queda permanentemente en él y tiene una forma de reproducción, es decir, el parásito llega y está listo para quedarse en ese momento. Es activo, infectante y puede reproducirse. O puede ser un huésped u hospedero intermediario. Y esto quiere decir que alberga una etapa de la vida del parásito, una parte, es decir, ya sea sexual o asexual, dependiendo de lo que necesite, pero si es intermediario, necesita al huésped para hacer una parte de su vida y después se va, se va a otro huésped o se va a vida libre. Pido una disculpa por los sonidos que podamos escuchar de fondo, de pronto es complicado dar las clases de esta manera. Dependiendo del número de hospederos necesarios, los parásitos pueden ser parásitos monógenos si solamente necesitan a un hospedero o a un huésped para completar su ciclo biológico, como lo hace Ascaris lumbricoides en los humanos, únicamente necesita de humanos. Puede ser un parásito heterogeno si necesita a más de una especie para cumplir su ciclo biológico, es decir, necesita a más de un huésped.
Un ejemplo sería la Tenia saginata, que necesita del ganado o de las vacas y de los humanos para completar su ciclo. O puede ser un parásito poliheterogeno, que necesita un hospedero definitivo y dos intermediarios para completar su ciclo de vida. Un ejemplo sería el Clonorchis sinensis, que necesita de un caracol, de un pez y de los humanos. Los parásitos también pueden clasificarse como parásitos accidentales, y esto sucede cuando un parásito que es de vida libre o es un invasor de un animal o de otra especie, por accidente llega a un huésped que es susceptible, que digamos no es el huésped habitual o definitivo. Es decir, esta infección se causa de manera accidental por ser susceptible, porque algo pasó y llegó ahí. Un ejemplo sería el Toxoplasma gondii, que es un protozoario que habita en los gatos y ratones, donde ellos juegan un papel importante para la reproducción de este protozoario, pero al los humanos convivir con los gatos infectados, sobre todo con las heces de estos animales, podemos infectarnos de toxoplasma. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los gatos tienen este parásito y que pueden desparasitarse, por supuesto, y que los humanos no somos el huésped ni intermediario ni definitivo, sino que accidentalmente nos infectamos con el protozoario. Un parásito facultativo, pues en el que el parásito hace vida libre y se desarrolla sin parasitar a otro ser, o puede que lo haga parasitando a otros. Las larvas de las moscas son un ejemplo de organismos que hacen parasitismo facultativo, puesto que pueden desarrollarse en restos de comida, cosas en estado de descomposición, pero que también podrían hacerlo sobre organismos que se encuentran vivos. Entonces, ellas tienen esta propiedad de poder crecer y desarrollarse en diferentes condiciones. No son parásitos obligados, pero si en algún momento encuentran las condiciones óptimas para sobrevivir, lo harán, dependiendo si el organismo está vivo o no está vivo. Y los parásitos obligados, ya hemos dicho que son parásitos que siempre tienen que estar dentro de un huésped para desarrollarse, como es el caso de Trichuris trichuria, que es un nemátodo que es parasitante del intestino de los humanos. Según la ubicación de los parásitos, se les conoce como ectoparásitos cuando se encuentran en la superficie del huésped, como sucedería con los piojos, ¿no? y los humanos. Pueden ser endoparásitos si el parásito invade el interior de su huésped, por ejemplo, una Taenia solium en el intestino delgado. Pueden ser parásitos intracelulares si el parásito crece y se reproduce en el interior de las células, como por ejemplo el género Plasmodium, que necesita de los eritrocitos para completar sus ciclos de vida. Puede ser un parásito extracelular si el parásito crece y se reproduce en cavidades, en los espacios intercelulares, como podría ser una ameba histolítica, que crece y se desarrolla en la luz del intestino delgado de los humanos. O podemos tener un parásito que es errático, y esto quiere decir que este parásito se va a encontrar en una localización diferente a la habitual. Un ejemplo sería el Ascaris lumbricoides, que es un nemátodo, es un gusano, la clásica lombriz que coloniza siempre el intestino. Pero hay un momento en el que esta lombriz puede migrar a otros sitios, como irse al pulmón y parasitar ahí. Significa que el parásito es errático, se sale del lugar original de infestación.
Otras definiciones importantes son el pseudoparasitismo, que se ocasiona cuando hallamos artefactos, estructuras u otros seres vivos que no son parásitos, pero que los confundimos como parásitos. Por ejemplo, confundir un pelo o fibra vegetal con una larva de una uncinaria o de algún gusano. O muchas veces me ha tocado ver que confunden burbujas de aire con quistes de amibas, ¿no? Y esto es normal cuando los estudiantes inician su formación porque todavía no conocen completamente cómo son los parásitos. Esto se hace con la práctica y ustedes irán determinando qué sí es un parásito y qué cosa es un artefacto o restos de comida. Otra definición es el hiperparasitismo. Aquí nadie se salva porque es un fenómeno en el que un parásito, ya sea de forma obligada o accidental, infecta a otro parásito. Y un ejemplo clásico podría ser los virus bacteriófagos que infectan a las bacterias como Escherichia coli, ¿no? ¿Quién pensaría que una bacteria tan diminuta podría ser infectada por cientos o miles de virus que crecen en su interior? Así que parásitos que infectan a otros parásitos. Además de eso, los parásitos pueden nombrarse como parásitos intestinales si se encuentran en intestino delgado o grueso, o parásitos extraintestinales cuando invaden los órganos del cuerpo, tejidos, la sangre, la linfa, la piel, el cabello o el pubis. Pues te agradezco tu atención y el tiempo dedicado a esta breve presentación. Recuerda que tienes que visualizar tu plataforma conforme avanzan las semanas del curso y dejaremos esta grabación para que puedas consultarla y te sea de ayuda para tus exámenes parciales.